Y vamos a estar en este segmento especial de nuestro programa, como es el último café, en este ratito que nos tomamos como para conversar de manera más distendida de algunos de los temas que están, por supuesto, marcando la agenda de nuestro país, Mercedes, y en este caso tiene que ver esta relación cada vez más tensa de la política entre el gobierno y la oposición, y el debate que se está dando en el medio de la pandemia y también pensando en la pospandemia, ¿no? ¿Cuándo será? Pero ¿cuál es el debate que se está dando entre el gobierno y la oposición? Pensando, claro, en el próximo año que también hay elecciones de medio término. Claro, y entre la oposición, bueno, Mauricio Macri, que ha aparecido bastante en estos últimos días, ha dado muchas entrevistas a distintos medios en los últimos días y de a poquito va apareciendo más en la agenda pública y que ya ha dicho que volvería a estar el año que viene para candidatearse como legislador. Bueno, pero de todo esto vamos a hablar con dos amigos, el licenciado Roger Fabre, que es politólogo, ya lo vemos ahí. Roger, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Mercedes, Mariano, gracias por la invitación. ¿Cómo andás, Roger? Y Jeremías Biglia, comunicador social, analista político, también otro amigo que nos acompaña siempre acá en Televideo Federal. Hola, Jere, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la aparición de... Saludos a Roger. Salud, Jere. La aparición de Mauricio Macri, pero despegándose de la candidatura. Esto ya lo hemos conversado, pero cada vez que dice no voy a ser candidato, hay algunos que abren el signo de pregunta. Sí, a ver, yo creo que Mauricio Macri responde lo que debería responder en ese sentido, falta mucho. Él representa, lidera un sector político que hoy por hoy tiene el 42% de la representación parlamentaria. Pero eso no quiere decir que él no tenga pretensiones, yo creo que la tiene, pero las tiene futuro en el mediano plazo, y podríamos decir, incluso se lo ha consultado a él, cuál va a ser su protagonismo en el 2023. Él dice que hoy por hoy todavía tiene que cumplir este ciclo de la pospresidencia, por decirlo de alguna manera, pero claro está que hoy estar en funciones de gobierno, al frente de una gestión, o en un ámbito legislativo, como podría ser si él encabezara la lista de diputados o del año que viene, genera más que todo un desgaste. Claro. Que yo creo que hoy por hoy, si él piensa a mediano plazo, no tendría que integrar la lista por el desgaste que eso significaría, porque estaría en la discusión de la opinión pública si está en ese lugar por los fueros o está en ese lugar para poder utilizarlo como un trampolín a una futura candidatura presidencial. Claro. Y vos, Jere, ¿cómo analizás el rol de la oposición en este último tiempo y ahora que se está como enfatizando mucho más? Sí, por supuesto. Desde el inicio vimos la presencia de los famosos, de los llamados alcoholes y palomas, ¿no? Ambas categorías se encuentran muy marcadas, sobre todo pensando en la responsabilidad que tenía cada uno de los representantes de esa oposición. No ha sido la misma actitud o el rol que tuvieron que llevar a cabo personas que tenían responsabilidad de gestión, como aquellos representantes en sus distintas cámaras de integrantes del Congreso. Y para conectarlo un poco también con lo que estábamos hablando recién, ¿no? Es interesante también ver cómo la aparición en la escena del expresidente Macri también termina siendo un inconveniente para la propia oposición, que por ahí tiene como esta complejidad casi edípica, diría yo, en la posibilidad de trascender a quien fue el líder de Juntos por el Cambio en ese entonces. Por supuesto, en un escenario de crisis y un escenario también de mayor crispación o de crispación social o de mayor polarización, tanto la figura como la de Mauricio Macri como la de Cristina Fernández de Kirchner son las figuras que terminan siendo las que tienen mayores posibilidades de inserción en el escenario. En un principio nosotros advertíamos la posibilidad de retorno de Macri en un muy mal gobierno de Alberto Fernández o en una muy mala gestión de Alberto Fernández, que por supuesto que es muy doloroso para todos, pero desde lo social diciéndolo, pero creo que esas eran las posibilidades que el expresidente tenía de volver al escenario político. Aún así, sabemos, no podemos desconocer la importancia y la trascendencia que tiene para Juntos por el Cambio la figura del expresidente, que insisto, muchos de los líderes que lo siguen, como Horacio Rodríguez Larreta, muchos referentes del radicalismo como Martín Lustó, también como el presidente Cornejo del partido, etcétera, sí tienen una mirada de trascender a Mauricio Macri, pero
queda evidente que muchas veces el liderazgo como opositor lo termina marcando él, porque cada vez que aparece en el escenario público termina siendo la noticia, que por ahí muchas veces a los líderes de la oposición le termina costando mostrarse como tal, ¿no? Claro. Sin duda, Jeremías, pero mira vos, y también lo pongo en la charla a Roger allí, los dos que más pueden movilizar, digo buscando los polos opuestos, vos no mencionabas a Cristina, mencionabas a Macri, es como cada aparición, más allá que sea noticia lo que digan, es un festejo entre comillas del lado contrario. Que aparezca Macri termina siendo un alivio para el gobierno, porque allí deposita todas las críticas de lo que fueron los 4 años, los últimos 2 sobre todo. Y cuando aparece Cristina, dicho sea de paso, hace muchísimo que no lo hace, desde la oposición apuntan allí y se aferran a esa grieta y a esa oposición. Como que los dos generan en el otro, bueno, ahora vamos a aprovechar, hablaron, aparece, ya tenemos dónde descargarnos, ¿no? Sí, totalmente. Las identidades políticas tan heterogéneas que conforman ambos bloques que tenemos hoy en la representación política nacional, la única estrategia con la que se encontraron para poder consolidar o solidificar esas incoherencias o incongruencias que han tenido en este manejo ha sido justamente esa, ¿no? Ese miedo externo que termina nucleándonos, uniéndonos y resolviendo por ahí los propios problemas que tenemos de identidad política como fuerza, como fuerza heterogénea que somos. Y sí, coincido plenamente. Termina siendo el instrumento que facilita la retórica de cada uno de esos polos hegemónicos. Aún así, eso no quiere decir que sea positivo, sobre todo porque como sociedad percibimos la sobreabundancia de un lenguaje o un estilo de comunicación electoral en tiempos de crisis, con lo cual no debería ser así. Sí, yo estoy de acuerdo y voy a por ahí a ser un poquito más práctico. Me parece que de los dos lados del extremo lo que une no es un sentido de pertenencia, un rumbo, un objetivo futuro, sino un espanto hacia quien está al frente. Y eso funciona en términos democráticos porque hay un equilibrio entre las fuerzas, pero me parece que quita todas las posibilidades de construir un país en serio a futuro, por lo menos en el mediano o en el largo plazo, porque vamos a ir constantemente discutiendo quién tiene que ganar para que no gane tal. Entonces, en esa dicotomía, los que se benefician son los responsables de esos dos sectores, pero me parece que deberíamos hacer un paso más lejos, dejar de mirar el árbol y proyectar en el bosque, ¿no? Es así. Bueno, cada vez más diferencias, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio también, que se empiezan a notar en esta época, que empiezan a disentir con respecto a algunos temas, pero ya, por ejemplo, con respecto al presupuesto 2021, ya dijeron que se van a oponer, están proponiendo algunos cambios, les pidieron que se extienda también la resolución de este tema, como que empiezan ya cada vez más a mostrar, ¿no? Esta opinión distinta. Sí. Por supuesto, parte del radicalismo era más proclive a continuar en el análisis y en la discusión y la propuesta de las modificaciones, y sobre todo incluso a todavía no terminar de emitir una opinión formada por lo que termine sucediendo, porque bueno, como pasa en las comisiones, en los debates en las comisiones, se van proponiendo cuestiones que el oficialismo en algunos casos termina aceptando, y creo que la discusión va a terminar siendo muy importante, porque, insisto, si bien nosotros sabemos que Roger por ahí lo va a poder explicar mucho más porque viene de ese campo, pero en qué hace al marco institucional de nuestro país, la posibilidad de modificación y de transgresión del presupuesto nacional, existen un montón de mecanismos jurídicos y legales, incluso hasta los superpoderes, para poder modificar el presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil por ahí lograr una credibilidad. Siempre, tanto en las experiencias anteriores como la del menemismo, como la del kirchnerismo, existía una sobreestimación o una subestimación de lo que iba a suceder en el resultado fiscal o en el resultado económico, financiero de cada uno de los presupuestos. Yo creo que el presupuesto en este caso podría ser una enorme posibilidad para volver a regenerar este marco de previsibilidad que tanto hace falta, y también como que tanto oficialismo y oposición establezcan un marco de acuerdo para decir, bueno, este va a ser nuestro objetivo, esta va a ser nuestra meta, y en base a esto nosotros vamos a poder analizar y también criticar lo que también está sucediendo en el año de administración.
podría ser un nuevo gesto de confianza. Sobre todo pensando en el marco institucional y económico por el que estamos transitando, que pareciera ser que no tiene una fácil resolución. Las medidas que se están tomando para frenar la brecha cambiaria no están teniendo el resultado esperado. Y creo que, bueno, va a ser muy interesante cómo lo resuelve la oposición primero, pero insisto, sería muy importante que se pueda dar esta unanimidad que hace falta. El kirchnerismo sin la oposición tiene los votos igual con bloques del peronismo federal en sus distintas variantes, pero creo que sería muy importante la unanimidad justamente pensando en esto, en el gesto de confianza que hace falta hoy y de claridad hacia los agentes económicos para la crisis. Roger, te hago una consulta que tiene que ver con un análisis más político, con dos circunstancias. Una, Alberto Fernández presidiendo el PJ, parece ser que se encamina para ese sector. Y la otra es, lo mencionaba recién, la poca presencia de Cristina Fernández. ¿Cómo se ve esto? A ver, lo de Alberto Fernández yo creo que tiene que ver con una lógica del partido que él representa, ¿no? Un verticalismo claro. Quien concentra la mayor cantidad de poder es quien toma las decisiones y esas decisiones se trasladan hacia abajo, hacia las bases, no desde las bases hacia arriba, en el caso de este partido político. Lo de Cristina me parece que tiene que ver con una cuestión de una de las discusiones que se están dando en este momento. En este momento, como decía Jerez, se estaba discutiendo el tema del presupuesto y la cuestión del presupuesto me parece muy importante mencionar que es una cuestión que se discute todavía contenido e incluso ideología. No simplemente se cae en los extremos y en la grieta. Por eso es muy importante que en esa discusión no esté Cristina. Y doy un ejemplo. Tenemos al oficialismo que tiene una agenda política que va a tratar de instalar en la medida que tenga los recursos que está esperando tener para el año 2021, y tenemos una oposición que también tiene su agenda política, que es un año electoral, que dentro de esa agenda hay quienes tienen funciones de gobierno y hay quienes tienen funciones de obstruir al gobierno nacional, pero que en definitiva puede que oficialistas y opositores, en el caso, por ejemplo, de los diputados que representan a la ciudadanía de las distintas provincias, tengan puntos en común. Y doy un ejemplo puntual sobre el tema de esta discusión del presupuesto 2021. Se dice que 90.000 millones de pesos van a ir destinados a subsidios para el transporte público. Sí. El 80% de esos subsidios estarían destinados a lo que es Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que reúne o que habitan más de 17 millones de habitantes. Si juntáramos a un diputado que representa, por ejemplo, a una provincia del norte, con un diputado que representa a una provincia del sur, de partidos políticos distintos, supongamos del oficialismo y otro de la oposición, tendrían que estar de acuerdo en que en ese presupuesto al que se está perjudicando es a las provincias del interior y se está beneficiando, en todo caso, a la provincia de Buenos Aires. Bueno, son discusiones que se tienen que dar, pero en la medida que esté Cristina Fernández de Kirchner de un lado y esté Mauricio Macri del otro, me parece que se va a evitar esa discusión y se va a caer en antagonismo que no construirían para lo que decía Jere, ¿no? Para el consenso que se necesita para un año que va a ser durísimo, como es el 2021. Electoral, además. Sí. Además electoral, no nos olvidemos, claro. Sí, no nos olvidemos de eso. Uno por ahí con la pandemia se olvida de un montón de cosas, pero es cierto, es electoral. Bueno, con respecto a la cuarentena, la pandemia también se están mostrando cada vez más duros. Ahora cuando llegamos al 1.000.000 de contagiados, ya también la oposición empezó a hablar distintos. Bueno, Cornejo, por ejemplo, fue uno, pidiéndole por favor al presidente que termine con la cuarentena, que no ponga más restricciones, que va a haber hasta hechos de violencia en el país si sigue con estas medidas. Sí, Toda buena imagen y expectativas que nos habíamos generado en el inicio, en ese marco de unidad, esa mesa tripartita. No duró mucho. No duró mucho. La verdad que, como decía, el estilo de comunicación en crisis fue reemplazado por un estilo de comunicación electoral. Y como bien decimos en esto, que las posibilidades del consenso en ese contexto cada vez se dificultan aún más. Sí, por eso no quiere decir de la autocrítica que haya que hacer y el análisis pertinente que haga falta en analizar el impacto de las medidas que se tomaron en el manejo de la crisis sanitaria que estamos transitando. Aún así pareciera ser que los resultados no fueron los esperados y, por supuesto, por los niveles de informalidad laboral que tiene la República Argentina,
o las necesidades incluso de gran parte de la población, la flexibilización se iba a dar por hecho o por derecho. Pero yo me pregunto cuáles son esas restricciones, más allá de la escuela. No, yo creo que en gran parte, en algunas cuestiones que coincido con el propio oficialismo, en que han tenido una muy mala política de comunicación en torno a ese tema, ¿no? Seguimos hablando de cuarentena. Y nombrarla, exacto. Seguimos hablando de cuarentena cuando la cuarentena le costó sacarse, desprenderse de ese concepto. Exacto. Le costó muchísimo desprenderse de ese concepto e incluso fue resignificado por la oposición y utilizado para generar una carga negativa en la administración oficial. Eso sin lugar a dudas. Yo creo que ahí es una cuestión a tener en cuenta, sobre todo a mí me pareció un poco extraño, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que había tenido en la anterior experiencia kirchnerista el rol de la comunicación, y creo que en este sentido Alberto Fernández hacia adelante tiene que darle mayor importancia o en todo caso ser mucho más estratégico en este manejo conceptual, porque creo que incluso también muchas cuestiones que ha pretendido implementar rápidamente la oposición entendió una lógica semántica mucho más rápida que el oficialismo y que lo ha puesto desde el inicio en una situación de desventaja en el debate público. Sí, yo coincido y agrego, me parece que en todo caso, digamos, el rol de la oposición en este caso tendría que estar centrado en cuestiones presupuestarias que hacen a lo que puede llegar a ser el 2021 con argumentos claros. Por ejemplo, el gobierno nacional no agregaría fondos subsidiarios en materia de salud para el año que viene. Eso querría decir que, según este presupuesto, la situación sanitaria la tendrían que estar controlando. Sí. Y eso es una realidad que, por lo menos en el sentido común, me parece que no está. Llegamos al millón de los casos, no hay un horizonte y la oposición trabajó muy bien este concepto de la cuarentena eterna, digamos. Entonces me parece que el gobierno para contrarrestar la más larga del mundo, bueno, me parece que el gobierno para contrarrestar esta imagen tendría que mostrar hechos por un lado, pero a su vez una agenda política clara, y de esta forma no lo está haciendo. Pero bueno, yo coincido que va más por el lado de la comunicación que por el lado de la decisión política. Bueno, y además hay que agregarle la situación económica, ¿no? Estas medidas que no han dado el resultado y esta búsqueda de dólares desesperado que tiene, en este caso, el ministro de Economía en la cabeza. Sí, sin lugar a dudas. Se trata más de un problema de dólares, un problema de confianza, ¿no? ¿Sí? Porque si nos ponemos a pensar cuántos argentinos tienen dólares en sus casas. El problema es que no están donde deberían estar, que es en el Banco Central o en los bancos para financiar actividad productiva. Creo que el gran desafío de esto va a ser encontrar un mecanismo que vuelva a generar esa confianza que hace falta para que la previsibilidad o la seguridad jurídica sea mucho más notable y los actores económicos que necesitan invertir en producción, en generar empleo o volver a retomar su actividad, lo puedan hacer en un marco de mayor previsibilidad posible. Sabemos que la situación no es fácil, tenemos que negociar incluso una deuda de 40.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que eso podría despejar muchas dudas que se tienen en la actualidad. Y creo que el gran tema sigue siendo, y atándolo al presupuesto, es cómo vamos a hacer para cubrir el 4% o 5% de déficit que estamos reconociendo que vamos a tener en nuestro presupuesto nacional. Creo que el gran miedo sigue siendo la utilización de la emisión monetaria solamente como instrumento de financiamiento, cuestión que hace que haya sobreabundancia de pesos en la economía, con lo cual hace que el dólar tenga un proceso de encarecimiento. Y lo que metió la palabra devaluación en el medio, ¿no? Porque ahora también... Que por supuesto, que eso incluso regenera viejos fantasmas que... adoptar una estrategia de shock en este contexto sería absorber mucho más pobres o mandar a muchos más argentinos al nivel de la pobreza y aumentaría el nivel de conflicto social que creo que ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, desea. Roger, somos presos de nuestras palabras. Decíamos, menos mal que en este 2020 no es un año electoral. Porque todos los analistas políticos, los comunicadores, periodistas decíamos, bueno, esta pandemia nos agarró sin un año electoral, menos mal. Ahora la discusión está en plena electoral del 2021. Claro, y hay que ver, coincido, y hay que ver hasta dónde se traslada esto, hasta cuándo
la crisis sanitaria se traslade, porque probablemente el año que viene nos encontremos en esta situación con las elecciones de por medio. Pero hay dos palabras que dijo Jere que me parece muy bueno remarcarlas. Él dijo confianza y credibilidad. Bueno, si yo como Estado digo que el año que viene, a diciembre, el dólar oficial va a estar a 102 pesos con 40 centavos, me parece que no estoy brindando la confianza y la credibilidad que la gente necesita para que por lo menos deje de ahorrar en dólares y empiece, no digo que a ahorrar en pesos, pero por lo menos a invertir el dinero en nuestro país. Sumado a que el año electoral, dependiendo de los resultados electorales, los mercados tienen distintos movimientos que también hacen que la cuestión prácticamente sea inmanejable para el gobierno. Algunos ya te plantean el huevo o la gallina. Primero los dólares para generar confianza o la confianza para que vengan los dólares. Estamos allí en esa discusión. Chicos, muchísimas gracias, Roger, muchísimas gracias, Jeremías, por esta nueva participación en el último Café de Teledro Federal. Gracias por la invitación, como siempre un gusto. Abrazo. Gracias a ustedes, un gusto, como siempre.